Todavía puedo oler su perfume a medianoche, como si esa maldita fragancia se hubiera quedado impregnada en mis sábanas y en mi piel, destinada a perseguirme hasta el fin de mis días. Me llamo Daniel, y quiero que sepas que esta historia dolió más de lo que cualquier herida física podría soportar. Nunca imaginé que confiar fuera un acto de violencia contra uno mismo, hasta que descubrí la traición de quien más amé. Arranca todo una tarde de lluvia torrencial, cuando la calle parecía desangrarse bajo el gris del cielo. Yo me quedé en casa, temblando de fiebre por un resfriado que se negaba a marcharse, mientras ella, mi compañera de vida, salió a una reunión familiar. Me quedé solo en aquella sala hermosamente decorada con cuadros de paisajes, sintiendo el aliento frío de la soledad atravesar cada átomo de mi cuerpo. Tuve tiempo de imaginar 1000 escenarios horribles. Mi cabeza construyó laberintos de celos y sospechas, y el peor de todos era el silencio de su teléfono, sin un mensaje, sin una llamada. Cuando por fin contestó, lo hizo con voz suave, casi maternal. Me dijo que se retrasaría, que el tráfico estaba imposible. Pero algo en su tono me sonó suave, demasiado controlado. Me dejé llevar por la intuición, la idea absurda de que quizá me estaba mintiendo. Entonces, sin pensar, abrí su chat sin permiso, sabiendo que al hacerlo me despojaba de mi dignidad, pero condenado a no soltar el celular hasta encontrar la verdad. Encontré risas compartidas con otro. Un nombre desconocido iluminado en la pantalla, Marcos. Vi mensajes llenos de confianza, fotos en lugares donde yo nunca había ido con ella, palabras suaves como te echo de menos, ojalá estuvieras aquí. Sentí que el piso se abría bajo mis pies, y al mismo tiempo, mi corazón explotó en 1000 pedazos. Esa noche entendí que la peor cicatriz no es la que marca la piel, sino la que desgarra el alma. Intenté llamarla para que me explicara, pero mi voz temblaba tanto que apenas salían palabras coherentes. No soy tú, no sé cómo pasó. No quise, yo repetía su nombre como un conjuro para espantar el dolor, pero el eco rebotaba en las paredes vacías de mi apartamento y se convertía en acusación. El silencio fue nuestra respuesta mutua. Un silencio rojo, hiriente, que confirmaba lo que mis ojos habían visto. Pasé horas en vela, repasando cada gesto, cada encuentro, cada cena romántica. Busqué señales donde jamás hubo traición. Ese es el truco del engaño. Hace que uno dude de todo lo bueno que una vez existió. Mis inseguridades salieron a flote. Recuerdo pensar, enloquecido, que todo lo que vivíamos no era más que una farsa orquestada para esconder su verdadero deseo. Ese sentimiento de humillación fue una daga girando dentro de mí. Al amanecer, la encontré en la sala de estar, lista para irse. En sus ojos no había esa chispa de vida que antes me derretía. En su boca había palabras ensayadas, necesito espacio. Yo me levanté sin voluntad y la miré con rabia y tristeza. Cada músculo del cuerpo me ardía, y al mismo tiempo, un nudo me aplastaba la garganta. Le pedí que se quedara, le rogué que me dijera la verdad. Su silencio fue más demoledor que cualquier palabra. Salí a la calle sin rumbo, con la lluvia golpeando mi rostro y arrastrando mis lágrimas. Sentí que me ahogaba bajo el aguacero y, por primera vez, pensé que quizá el perdón era un lujo que no me alcanzaba, que estaba roto en pedazos imposibles de recomponer. Y justo cuando creí que no podía doler más, sentí el teléfono vibrar en mi bolsillo, un mensaje sin remitente. Lo siento, no quería que fueras tú quien lo descubriera. Mi corazón se detuvo. ¿Quién más sabía? Y lo peor, ¿qué secretos quedaban por explotar? Arranqué la mañana con el corazón latiendo a 1000 por hora, la pantalla de mi teléfono seguía en negro, pero yo sabía que ese mensaje seguía ahí, quemando mis dedos cada vez que pensaba en él. Me llamo Daniel, y si creías que lo peor había pasado, afloja el cinturón, apenas estábamos comenzando. El café amargo no calmó mi mente. Cada sorbo me recordaba el sabor a traición, y sentí un nudo en el estómago tan fuerte que deseé vomitar todo lo que llevaba dentro, incluida la esperanza. ¿Quién me estaba escribiendo? ¿Ella misma? ¿Marcos? ¿O alguien más, escondido tras un alias? El respeto por mi privacidad se había evaporado en el momento en que abrí ese chat, y ahora entendía que el precio de descubrir la verdad era entregarme al abismo de la incertidumbre. No podía quedarme sentado. Sin plan ni contención, me puse los zapatos y salí al mundo gris de la ciudad. Mientras caminaba, cada rostro ajeno me parecía un cómplice, cada pareja mirándose a los ojos, un espejo burlón. La traición que sufrí había disparado mis inseguridades. ¿Qué más me habían ocultado? ¿Cuántas mentiras se habían tejido alrededor de nuestra historia?
Llegué al parque donde solíamos sentarnos los domingos, bancas gastadas, hojas secas girando con el viento. Me dejé caer en nuestro banco, agradeciendo que no hubiera nadie alrededor. Saqué el teléfono, revisé los mensajes de nuevo, el mismo "lo siento", sin firma, y sentí un temblor en las manos. Lo leí 100 veces, esperando que las letras cambiaran, que ofrecieran un poco de consuelo, pero no hallé ni una pizca de redención. De pronto, mi mente viajó a las confesiones que alguna vez compartimos en esa banca, risas, sueños de futuro, promesas de nunca soltarnos. ¿Qué valen las promesas cuando vienen de alguien capaz de mentir con tanta facilidad? Tomé aire y decidí escribirle de nuevo. Cada palabra que tecleaba era una daga contra mi propia dignidad, pero necesitaba respuestas. Empecé a redactar un mensaje duro, preguntándole quién era realmente esa persona detrás de Marcos y por qué había jugado así con mis emociones. Pero justo cuando iba a enviar, borré todo. ¿Para qué humillarme más? ¿Obtener una verdad que me destrozara aún más? Mi orgullo me gritaba que guardara silencio, pero mi rabia me empujaba a alzar la voz. Al volver a casa, las paredes me parecían demasiado pequeñas, el techo demasiado bajo. Me encerré en mi cuarto, bloqueando la puerta. Me apoyé contra ella, sintiendo las fisuras de la madera golpear mi espalda. Me maldije por haber confiado. Me maldije a mí mismo por no haber visto las señales. Me maldije por creer que era inmune al dolor. De pronto, mi estómago rugió y supe que no había comido nada en más de 24 horas. Abrí la nevera y saqué un yogur. Tomé una cucharada y el contraste de lo dulce con el sabor a amargura casi me hizo vomitar. Sentí náuseas. El engaño no solo me había arrancado la ilusión de un futuro compartido, sino que ahora carcomía mi cuerpo. Entonces sonó el timbre. Mi pulso se aceleró. ¿Sería ella, arrepentida? ¿Marcos buscando despedirse? ¿Un mensajero con más noticias? Me quedé quieto, conteniendo el aliento. Cada segundo que pasaba me recordaba que mi vida ya no estaba bajo mi control. Finalmente me levanté y abrí la puerta. No había nadie. Solo un sobre blanco, pegado con cinta transparente en el umbral. Lo recogí con cuidado y la cinta se rompió. Mis dedos se cubrieron de un sudor helado. Dentro, solo había una fotografía impresa, nosotros dos, sonriendo en una playa que yo jamás había visitado con ella, abrazados bajo un atardecer que me parecía antinatural, casi falso. En la parte de atrás, una sola frase garabateada con lápiz. No todo lo que ves es la verdad. La fotografía cayó al suelo y el mundo se detuvo. Entonces sentí el golpe del miedo encajándose en mi pecho. Alguien más sabía, alguien más jugaba con nosotros, y yo no tenía idea de quién ni por qué. Abrí la puerta del cuarto de golpe, con el sobre y la foto en la mano, pero no vi a nadie. Era como si el corredor entero me hubiera tragado, dejándome solo con esa imagen que empezaba a arder en mis dedos. Me quedé inmóvil, con el pulso martillando en mis sienes, y de pronto el silencio me pareció más ensordecedor que la peor de las tempestades. Volví a mirar la fotografía. Éramos nosotros, sonriendo juntos, cómplices de una felicidad que yo juraba compartir, en un lugar que, ahora lo sabía con certeza, jamás pisamos. El mar a nuestras espaldas parecía más vivo de lo natural, las olas suavizadas en un truco fotográfico. Esa sonrisa mía, orgullosa y sincera, me repugnaba. Era la de un tonto que se deja engañar por su propio reflejo. Examiné cada detalle. El bordado de mi camisa no correspondía con ninguna que yo tenga. El peinado de ella tenía un mechón despeinado que nunca he visto. El reloj antiguo que llevo en la muñeca no estaba presente, reemplazado por una pulsera negra. Era un montaje burdo, pero doloroso en su imprecisión, y me di cuenta de que quien armó todo esto me había observado con atención, aprendiendo cada gesto, cada costumbre. Esa noche, apenas pude dormir. El fantasma de esa playa falsa rebotaba en mis sueños, y el no todo lo que ves es la verdad me susurraba al oído. Desperté con las sábanas empapadas de sudor y el corazón anclado en el miedo. Su teléfono no dejaba de parpadear con notificaciones bloqueadas. Mi propio celular vibraba sin descanso con llamadas perdidas de mi madre, preocupada por mi estado. Al fin atendí. Su voz sonaba débil, casi suplicante. «Hijo, ¿estás bien? Anoche escuché un grito desde tu casa, sentí que se me encogía el estómago». Ella, mi madre, siempre había sido mi roca. ¿Tendría que preocuparla con mi caos? Suspiré, intentando calmarla. Nada grave, ma. Solo, cosas mías.
Te llamo luego. Colgué y me pregunté si estaba siendo justo con ella, arrastrando a la gente que me quería a mi propio infierno. Decidí que necesitaba respuestas, pero no estaba dispuesto a enfrentar sola a mi ex. Sabía que mi mejor amiga, Laura, había estado cerca de mí desde el principio. La llamé sin vacilar. Al otro lado, su voz se iluminó con preocupación. Daniel, sonó muy mal lo del mensaje y esa foto, ¿quieres que pase por ti? Accedí, agradecido de no quedarme atrapado con mi locura. Cuando llegó, la vi en la puerta con su abrigo oscuro y su gesto firme. No hubo palabras al principio, me bastó mostrarle la foto y el mensaje para que comprendiera. Laura no era de las que se asustan fácilmente, siempre ha tenido esa intuición certera. Nos sentamos en el piso de mi sala, iluminados por la tenue luz de un flexo. Le conté todo, desde los chats hasta el sobre misterioso. Esto ya no es un engaño de pareja, dijo. Es algo planeado. Alguien te está manipulando, Dani. Esa palabra retumbó en mi cabeza, manipulando. El peso de la fruta prohibida que había mordido me golpeó con rabia. Me usaron como conejillo de indias en un experimento emocional. Me incorporé y recorrí la habitación dando vueltas, como un animal herido. ¿Y tú crees que sea alguien conocido? Pregunté. Laura frunció el ceño mientras sostenía la foto. Puso el dedo sobre el sombrero de ala ancha que ella lleva en la imagen, un accesorio que solo usa en verano. Ese sombrero lo compró en aquella tienda de artesanías, ¿recuerdas? La única vez que fueron juntos, en tu cumpleaños. Le habrás regalado ese sombrero tú mismo. Absorbí esas palabras y mi corazón dio un vuelco. Llevaba semanas ciego, creyendo que Marcos era el único tercero implicado. Si quien armó el montaje sabía hasta de ese sombrero, la traición venía de más cerca de lo que quería admitir. Miré a Laura, con el rostro pálido. Entonces, ella me mintió con la excusa de reunión familiar para ir a comprar ese sombrero, y quien sea que lo hizo, estuvo ahí. Laura asintió, con los ojos fijos en la fotografía. Tienes que recuperar su teléfono. O al menos la parte que estuvo fuera de tu vista. De pronto, mi plan dejó de ser simple. Ya no se trataba solo de confrontar, sino de desentrañar una conspiración que había jugado con cada parte de mi confianza. Debía reconstruir su itinerario, sus mensajes borrados, sus lugares ocultos. Y lo haría. Pero antes, necesitaba enfrentar mis demonios más íntimos. Mi orgullo herido, mi culpa por haberme convertido en un voyeur de la propia traición, mis miedos enterrados bajo capas de rabia. Porque si quería salir de este laberinto con algo de dignidad, debía exponerme vulnerables ante mí mismo. Le pedí a Laura que se quedara, que me ayudara a trazar un plan. Mientras organizábamos citas y posibles testigos, escuché de nuevo mi propio miedo convertirse en rabia, una rabia que prometía no darse por vencida. Entonces, mi celular vibró otra vez. Esta vez, era un correo electrónico sin asunto. Mira tu buzón de voz. Te gustará saber quién habla. Mi pulso se aceleró. Mi boca se secó. Miré a Laura y ella me sostuvo la mirada, comprendiendo que acabábamos de cruzar otro espejo roto. Abrí la app de correo en el teléfono con las manos temblorosas. El mensaje sin asunto reposaba en mi bandeja, como un gusano expectante. No había remitente, solo un icono de archivo de audio adjunto. Hice tap con el pulgar torpe y escuché una voz que, al principio, me resultó extrañamente familiar. Un susurro. Daniel, si quieres saber la verdad, marca el 4 en tu buzón de voz. No lo dejes esperando. Sentí el estómago apretarse. Marcar el 4 significaba adentrarme en un terreno pantanoso. Era su buzón, su voz, sus mensajes privados. Pero algo en mí decidió que no había vuelta atrás. Abrí la app de teléfono, pulsé mensajes de voz, y al instante, apareció un listado con un solo ítem sin reproducir. Presioné 4 y me encontré saboreando el eco de su voz, fría y distante. Hola, Daniel, soy yo. No sé quién te ha estado engañando, pero yo tuve que mentir. Perdóname. Me arrastraron, me presionaron. Pensé que si te lo decía, me perderías. No sé cómo saldré de todo esto, pero quería que escucharas mi voz antes de que todo se arruiné de verdad. La grabación se cortó con un sollozo ahogado. Mi pecho se encogió. Ese antes de que todo se arruiné sonaba a confesión a medias, a protesta de inocencia, y al mismo tiempo, a despedida. ¿Estaba pensando en huir? ¿O en algo peor?
Volví a reproducir el mensaje, buscando un indicio, su respiración entrecortada, el ritmo de las palabras, el ruido de fondo. Atrás se coló la voz de alguien más, grave y débil, diciendo, no alargues esto más, hazlo ya. Apagué el audio y salí disparado de mi sala. Laura me siguió sin preguntar. Bajamos al sótano de mi edificio, donde guardo herramientas y trastos viejos. Entre cajas y cartones había un viejo dictáfono que usaba para grabar mis propios audios de reflexiones. Lo conecté al teléfono y reproduje de nuevo la grabación, esta vez con auriculares y un volumen más bajo para percibir cualquier matiz. Así descubrí un clic apenas perceptible, como si hubieran conectando una llamada en espera, y luego un Daniel, por favor. Cerré los ojos. Comprendí que quien quiera que manejara su teléfono estaba monitoreando cada paso, cada mensaje enviado, cada foto recibida. Me di cuenta de que no solo había un manipulador lejano, sino un cómplice cercano, con acceso directo a su intimidad. Un golpe de rabia me cenizó la garganta. Tenemos que conseguir su teléfono, dije, apretando los puños hasta que los nudillos me dolieron. Laura asintió con ojos de acero. Y no será fácil. Está protegida con la huella de su pulgar y una contraseña que cambió hace 2 semanas. Justo en ese instante, el timbre de mi propio departamento resonó, seco. Salté de susto. ¿Otra pista? ¿Otro mensaje? Fui a la puerta con la sensación de pisar un tablero de prueba explosiva. Al abrir, vi un paquete pequeño y rígido, envuelto en papel craft marrón, sin remitente. Lo coloqué sobre la mesa del sótano y rasgué la cinta adhesiva. Dentro, una tarjeta de visita sobria, un nombre ilegible y un número de teléfono escrito a mano. Sin más. Si quieres saber quién soy, llama. Cogí la tarjeta y levanté la mirada hacia Laura. Su cara mostraba un horror contenido. Esto ya no es un juego de parejas, musitó. Esto es un ajedrez en el que no sabemos quién es el rey y quién la peona. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Todo mi mundo, mis certezas, se estaban dictando con sus propias reglas ocultas. Decidí llamar al número. Mi voz sonó ronca. ¿Quién habla? Silencio. Y luego, una respiración profunda y una voz que sonó tan distorsionada que no supe reconocerla. Bienvenido, Daniel. Gracias por llamar. A partir de ahora, tu sufrimiento será nuestra mejor lección. La llamada terminó con un pitido seco. Dejé el teléfono caer en la mesa. Mi corazón latía a 1000. En ese momento supe que había cruzado un punto de no retorno. Ya no se trataba de recuperar mi relación o mi dignidad. Se trataba de rescatar mi propia vida de un laberinto donde alguien tiraba de mis hilos más íntimos. Laura me miró, y sin una palabra, entendimos que el siguiente paso sería arriesgarlo todo. Confianza, miedo y orgullo se mezclarían en cada decisión. Porque la verdad que íbamos a destapar no sería un bálsamo, sino un puñal directo al corazón. Empecé la madrugada con los dedos helados apretando el teléfono. El cosquilleo de la llamada fallida todavía vibraba en mi oído. Me llama la atención cómo el miedo y la determinación pueden convivir en la misma respiración. Cada inhalación un puñal, cada exhalación un acto de rebeldía. Me llamo Daniel, y esa noche entendí que el juego había escalado de un engaño sentimental a una cacería personal. Laura y yo contemplamos la tarjeta de visita como si fuera un objeto maldito. Bajo la luz mortecina del sótano, sus bordes se impregnaron de sombra, como un presagio. Decidimos que lo primero era trazar quién podía tener tantas ganas de torturarnos. ¿Un amante despechado? ¿Un socio de negocios despechado? ¿Alguien a quien ella había dañado sin yo saberlo? El abanico se abrió y el vértigo se apoderó de mí. Debemos reconstruir su ruta de los últimos días, propuse. Entender a dónde fue, con quién habló, qué compró. Ella asintió, y sacó una libreta donde anotó las fechas de sus reuniones familiares y sociales, el cumpleaños de su prima, una cena con antiguos compañeros de facultad, la visita al taller de mecánica donde arregla el auto. Pero había huecos, horas sin registro, entradas y salidas de lugares desconocidos. Ahí es donde entraría Marcos, si es que existía, y, sobre todo, ese tercero anónimo que nos hablaba desde las sombras. Nos repartimos las tareas. Yo me encargaría de revisar las cámaras de seguridad de los lugares que ella frecuentaba, Laura, de hablar con los anfitriones de esas reuniones, con la excusa de preguntar por un regalo olvidado. El plan sonaba lógico, pero mi corazón temblaba ante la posibilidad de descubrir algo peor que una infidelidad,
una venganza premeditada. Al día siguiente, llegué al taller de artesanías donde compró el sombrero. El dueño, un hombre mayor con manos de madera, me recibió con desconfianza cuando me presenté como un antiguo compañero de trabajo de ella. Le expliqué que necesitaba confirmar un detalle para un regalo sorpresa. Al principio dudó, pero al ver mi tono sincero y agradecido, me mostró el registro de ventas. Aquí está, dijo, señalando en su libreta. Vendí ese sombrero hace 2 semanas. Lo compró ella misma, pero no vino sola. Tenía a un hombre al lado, alto, con una chaqueta oscura. El corazón me dio un vuelco. Un testigo visual que confirmaba que ese encuentro no fue casual, sino parte de algo más, quizá una cita encubierta, o la reunión con el tramador de este infierno personal. Le pedí al artesano que describiera al hombre. Él frunció el ceño y asintió. Era alguien que conocía bien la tienda. Se movía con confianza. No parecía un turista. La información caló hondo. En mi mente, reconstruí la escena, ella planeando cada paso, el tercero guiándola con delicadeza, y yo ajeno a todo, cegado por el amor. Sentí asco de mi propio ceguera. Esa misma tarde, Laura regresó con noticias turbias. La prima de ella recordaba haberla visto entrando a un salón de baile clandestino en el centro, ese al que solo van quienes buscan disimular sus pasos. Según su prima, el lugar estaba repleto de parejas, susurros, promesas al oído. Si puedo entrar, quizá encuentre cámaras de seguridad o alguien que recuerde a ese hombre, dije, con el pulso acelerado. Laura sacó su chaqueta y me ofreció las llaves de su auto. Condujimos en silencio hasta el centro, y al llegar, la noche nos recibió con neón y música sorda. El salón era una fachada iluminada en rojo, puertas de metal, vigilantes imperturbables. Nos miramos con un choque de temor y adrenalina, no podíamos dar marcha atrás. Entramos fingiendo indiferencia. La música retumbaba en el pecho, cada latido un estruendo. Vi parejas dándose vueltas, besos furtivos. Me sentí fuera de lugar, un forastero en la historia de un amor que ya no existía. En la barra pedí un trago doble, con hielo que crujió como cristales rotos. Laura estaba junto a mí, observando cada rostro, buscando al hombre de la chaqueta oscura. De pronto, lo vi, alto, cabello corto, perfil afilado, gesto imperturbable al otro lado del salón, junto a la pista de baile. Se movía con seguridad y hablaba con una mujer desconocida. El tercer cómplice. Mi estómago se retorció. ¿Era él el que escribió «Tu sufrimiento será nuestra mejor lección»? ¿El que manipuló cada pieza de este rompecabezas? Le hice una señal a Laura. Nos acercamos con paso firme, el corazón desbocado. A cada paso, sentía que renacía el nudo de la traición. Cuando estuvimos a escasos metros, él alzó la vista. Sus ojos eran fríos, me reconoció. Un escalofrío bajó por mi columna. «Buenas noches», dijo con una sonrisa tan distante que parecían 2 cuchillos. «Veo que me han encontrado». Su voz resonó en el salón como un mandato. Laura apretó mi brazo, yo sentí el peso de cada segundo. Si hablaba, desvelaría la verdad y pondría en marcha el siguiente movimiento desconocido de este adversario invisible. Si callaba, cedía al miedo. Y en ese instante, mientras la música envolvía nuestros pasos, entendí que todo este plan maldito no era solo un juego de poder o de engaño. Era una prueba de cuánta vulnerabilidad estaba dispuesto a exponerme por recuperar mi dignidad. El aire en el salón se congeló en el instante en que sus ojos se cruzaron con los míos. Sentí el golpe de un puñetazo cardinal en el pecho, como si mi corazón hubiera quedado expuesto, temblando sin la coraza de ilusiones que antes me cobijaba. Me llamo Daniel, y en ese momento entendí que todas mis certezas, mi amor, mi furia, mi orgullo, eran juguetes en manos de alguien que disfrutaba descuartizar mi dignidad. Él sonrió con desprecio, apoyando un codo en la barra mientras me observaba con calma. La música siguió sonando, pero para mí era un murmullo lejano. Laura se quedó unos pasos detrás, lista para intervenir, pero yo la detuve con un gesto sordo. Tenía que enfrentar esto yo solo. «Vaya, Daniel», dijo el hombre con una voz tan suave que desentonaba con la crudeza de sus actos. «Has llegado lejos. Te felicito». Sentí como la rabia me hinchaba la garganta. Quise soltarle un insulto, un grito que sacudiera los muros de ese lugar clandestino, pero en su sonrisa había algo que me obligaba a callar,
la certeza de que cualquier palabra caería en un abismo y rebotaría para humillarme. ¿Por qué tú? Logré articular, con la voz rota. ¿Qué quieres de mí? Él apoyó ambas manos sobre la barra y se inclinó, como un confesor perverso. Quería ver cuánto estabas dispuesto a perder, tus recuerdos, tu cordura, tu confianza. Queríamos demostrar que la verdad es flexible y que, al final, siempre gana quien maneja los hilos. Un destello de miedo recorrió mi cuerpo, pero lo seguí con rabia, no sería otra pieza de su experimento. ¿Quién manda en esto? ¿Quién eres? Él alzó la barbilla y, sin apartar la mirada, señaló a un espejo grande colocado junto a la pista de baile. Me acerqué con reticencia y vi reflejados a más personas, rostros conocida y desconocidos, todos observándonos con interés casi clínico. Laura se unió a mí, y en sus ojos vi la misma pregunta. ¿Hasta dónde llegaría esta farsa? Tus amigos, tus vecinos, tu ex, todos somos parte de un estudio, continuó él. Queríamos medir el dolor y la resiliencia humana. Y tú has sido el sujeto perfecto, vulnerable, impulsivo, entregado. Un sudor frío me recorrió la nuca. Me sentí como un ratón en un laberinto de vidrio. ¿Cuántas cámaras estaban grabando? ¿Qué tanto se había transmitido en directo? ¿Para qué? Susurré. Para entretenimiento. Para investigación. Para demostrar que incluso el amor más puro es un material explotable. Mi estómago se revolvió con náuseas y rabia. Di un paso adelante, deseando golpearlo, romper ese rostro de autómata. Pero Laura me contuvo sujetándome del brazo. No te acerques más, advirtió ella. Necesitamos salir de aquí vivos. Él se recostó, triunfante, y metió la mano en el bolsillo, sacando un pequeño control remoto negro. Presiona este botón, y toda esta función termina, dijo, señalando hacia el aparato. Cámaras, micrófonos, todo se apaga. Pero tú ya estás marcado para siempre. Mi pulso se disparó. Podía cortar el experimento en seco. Podía recuperar mi privacidad. Pero, ¿y después? ¿De qué serviría si el dolor ya estaba incrustado en mi memoria? Si lo detienes, añadió con frialdad, no habrá pruebas. Ni culpables. Ni justicia. Solo tú, condenado a esta mancha. La responsabilidad pesó sobre mis hombros como una losa de plomo. Vi las miradas curiosas de quienes nos rodeaban, espectadores anónimos de mi desgracia. Cada segundo me llevaba más cerca del abismo. Laura respiró hondo y me susurró al oído. Piénsalo rápido. ¿Quieres el fin de todo, o la oportunidad de exponerlos? Mi mente se inundó de imágenes, el pozo de traición, la fotografía falsa, las voces en mi buzón, susurros en mi contra. En contraste, la cara de mi madre preocupada, las risas sinceras con Laura. Era un choque entre el deseo de venganza y la necesidad de sanar. Extendí la mano hacia el control remoto. Cada fibra de mi ser temblaba. Entonces, en medio del estruendo de mis pensamientos, recordé una frase que me susurró mi abuela: la verdad no se compra a un precio tan alto. Cerré los ojos un instante, tomé una decisión, y con un solo dedo pulsé el botón. Un zumbido recorrió el salón. Las luces parpadearon y todas las pantallas internas se apagaron de golpe. Un murmullo de desconcierto emergió del público. Él apretó los labios y dejó caer el control remoto sobre la barra, resignado. Muy bien, Daniel, dijo sin rencor aparente. Has ganado esta ronda. Pero recuerda, siempre habrá quien observe en las sombras. La multitud comenzó a dispersarse, y Laura tiró de mi brazo para alejarme. Mientras salíamos por la puerta trasera, sentí que un peso se aligeraba, pero otro más grande se asentaba en mi pecho, la urgencia de entender quién había orquestado todo y el miedo de haber destruido pruebas que necesitaba para buscar justicia. El frío de la noche me recibió como un bálsamo y un recordatorio. Aquel experimento había terminado, al menos por ahora. Pero la verdad, mi verdad, apenas estaba empezando a salir a la superficie. Nunca había sentido tanto frío en pleno verano. Mientras Laura y yo cruzábamos calles desiertas, mi mente seguía girando sobre los fragmentos de aquella farsa, el espejo lleno de espectadores, las cámaras ocultas, la mirada impasible de mi torturador. Me llamo Daniel, y aquel momento en el salón me enseñó que la maldad puede disimularse bajo disfraces de ciencia o entretenimiento. Pero también descubrí que tenía ganas de pelear por mi verdad. No dormí aquella noche.
Me encerré en mi departamento y calé la mirada en el control remoto abandonado sobre la mesa de la sala. Quise arrancarlo, quemarlo, hacerlo desaparecer, pero algo en mí me detuvo. Era mi hilo de Ariadna para volver a ese laberinto y desenmascarar a quien movía los hilos. Lo guardé en un cajón con llave, junto a la fotografía y la tarjeta misteriosa. A la madrugada, revisé cada rincón de mi memoria, retomé los registros de llamadas, los recibos de mensajes borrados, la libreta de Laura con las fechas. Empecé a mapear un calendario. Cada surco en mi mente se convirtió en un punto de partida. Había noches en las que ella decía me quedo trabajando tarde y otras en las que aseguraba voy a casa de una amiga. Imprimí esa libreta y subrayé los huecos. Laura llegó al amanecer con café y un ánimo de batalla. Sus ojos tenían esa chispa de compañerismo que te empuja a levantarte cuando todo te pesa. Nos sentamos frente a la mesa del comedor improvisada como centro de inteligencia. Extendimos las pistas, 3 lugares sin cámaras propias, 2 testigos dudosos y un nombre que flotaba en el aire, sin confirmar, Marcos. Si ese tal Marcos existe, dijo ella, con suerte será el encargado de las cámaras. Necesitamos su cara, algo concreto. Decidí empezar por el salón de baile. Ayer logré ver la ruta de las salidas de emergencia, la puerta trasera daba a un callejón lateral. Era probable que alguien hubiera instalado equipos de retransmisión ahí, quizá una camioneta con antenas. Nos levantamos y, con mochilas discretas, nos dirigimos a la escena de la tortura nocturna. El callejón estaba desierto y olía a humedad y basura acumulada. Mis zapatos crujían sobre el concreto roto. Laura alumbró con su linterna una trampilla metálica junto a un contenedor. Al levantarla, descubrimos un pequeño cuarto improvisado. Cajas de cables, monitores, un hornillo eléctrico, y en un estante cubierto con una lona, varias grabaciones etiquetadas con fechas. Mi corazón latió tan fuerte que pensé que la lanza del dolor volvería a clavarse. Abrí la tapa de una de las cajas y extraje un disco duro. Lo sostuve con cuidado, temeroso de estropear los datos. Conecté el micro USB que llevaba en el bolsillo a uno de los monitores portátiles, y tras unos segundos de estática, apareció un menú. Carpetas con nombres como Daniel-entrada, Daniel-baile y observaciones. Laura y yo intercambiamos una mirada cargada de adrenalina. Cada carpeta prometía horas de mi sufrimiento grabado. Abrí Daniel-baile y vi miniaturas de vídeos. Una de ellas mostraba la silueta alta y esbelta de un hombre junto al escenario. Pausé la imagen para capturarla con mi teléfono. No era el rostro nítido, pero la postura, la chaqueta y el corte de cabello coincidían con el hombre del taller de artesanías, el primer testigo. Lo tenemos, susurré. Ese es nuestro Marcos. Guardamos el disco duro y cerramos la trampilla como si nunca hubiéramos estado ahí. Esa pequeña prueba era la llave maestra. Con ella, podríamos exigir respuestas a la policía, o exponerlo todo en redes sociales y obligar al responsable a mostrarse. Pero, ¿qué seguridad tendríamos de no caer en otra trampa? Decidí que la próxima parada sería el único lugar donde ella nunca me acompañó, la casa de su prima. Ahí podrían existir cámaras externas o vecinos que recuerden una camioneta extraña. Con Laura a mi lado, subí al auto y aceleré, deseando que el sol de la mañana quemara las sombras de la noche. Mientras nos acercábamos, mi celular vibró con un mensaje nuevo. Era un vídeo en alta definición, sin remitente. Al abrirlo, sentí como mi estómago se hacía un ovillo. Se trataba de la grabación completa de aquella noche en el salón, pero esta vez con fecha y hora estampadas y en primer plano mis ojos dilatados por el miedo. Al final, la pantalla giró lentamente y mostró un rostro borroso que susurró. Buen intento, Daniel. Esto apenas comienza. Se me heló la sangre. Miré a Laura y vi su rostro desfigurado por la preocupación. Su voz tembló cuando preguntó. ¿Dónde lo encontraste? No supe qué decir. Porque ahí, en ese vídeo, había una pista que jamás imaginé, la sombra de mi propio amigo de la universidad, Julio, sosteniendo una cámara. Algo me decía que la verdadera traición venía de un lugar aún más cercano a lo que ya habíamos descubierto. Mi mano apretó el volante con fuerza. Supe, sin duda, que el próximo paso me iba a romper en pedazos si no estaba listo. Mi pulso aún retumbaba en los oídos mientras el auto avanzaba por avenidas que aparecían vacías, solo iluminadas por el reflejo de las farolas. El vídeo en mi teléfono giraba en bucle, mis ojos atónitos, la cámara de Julio filmando cada segundo de mi caída.
Sentí que las entrañas se me enredaban en nudos de traición. Julio, mi amigo de siempre, compañero de desvelos y risas universitarias, ¿cómo había llegado a este punto de crueldad calculada? Le pedí a Laura que se detuviera. Bajé del coche sin pronunciar palabra, con el teléfono temblando en mi mano. Ella salió detrás de mí, su silueta más pequeña, pero firme. Miré el edificio de la prima, una construcción sencilla con un jardín bien cuidado. Seguro no esperaban que llegáramos ya armados con evidencias de un crimen emocional. Golpeé la puerta con el dorso de la mano y al instante, la prima apareció en el marco, pelo recogido y gesto de sorpresa. «Daniel», exclamó. «¿Qué haces aquí tan temprano?» Tragué saliva buscando calma. Le mostré el vídeo, con dedos rígidos. «Necesito tu ayuda», dije. «Esto es de anoche en el salón de baile». Ella palideció al reconocerme y a sus amigos alrededor, a la sombra de Julio detrás de la cámara. Sus manos temblaron. «Dios mío. Julio estaba conmigo anoche. Fue él quien hizo las fotos del disfraz». Pensé que solo era un aficionado a la fotografía, no. La indignación me golpeó. ¿Cuánto tiempo llevaba instigando, recopilando mi dolor como si fuera arte? Me dolió la boca del estómago. Respiré hondo. ¿Desde cuándo? Masculé con la voz en un hilo. Ella apartó la mirada, avergonzada. No lo sabía. No sospeché nada hasta que me mostraste el vídeo. Sentí una furia sorda, pero controlada, como magma a punto de estallar. Miré a Laura, y en sus ojos vi la decisión de no dejarme caer de nuevo. Volví la atención a mi prima. «Necesito tus cámaras exteriores. Tu vecino tiene una videocámara en la terraza. Quizá grabó algo fuera del salón». Asintió, sin atreverse a articular palabra, y me guió al garaje donde guardaba su equipo casero. Mientras lo conectábamos, sentí la urgencia de enfrentar a Julio, de escuchar de su propia voz la razón de su traición. Pero primero necesitaba respaldo, testigos, pruebas fehacientes más allá de mi rabia y dolor. Las imágenes de la videocámara mostraron el callejón de atrás, la camioneta de retransmisión, los cables corriendo hacia el salón, y, por un instante, el rostro de Julio, con su altura habitual, camuflado con gorra y bufanda. Había estado ahí, rodando mi humillación con la misma naturalidad con la que antes compartíamos cerveza. «Perfecto», dije con voz temblorosa. «Esto es suficiente para una denuncia formal». La prima se quedó en silencio, con la mirada baja. Laura me sostuvo del brazo. «¿Quieres que vayamos a la policía?» Asentí. Guardé los archivos en una memoria USB y metí todo en una funda sellada. Mi corazón latía entre el deseo de exponerlos y el miedo a que esto me arruinara definitivamente. Pero supe que no había otro camino. «Vamos», contesté. «No quiero que me tilden de loco o paranoico. Quiero que esto termine». Salimos del garaje y subimos al auto. Arrancamos en dirección al Ministerio Público, mis manos sudando en el volante. Cada semáforo en rojo parecía alargar un juicio interno, justicia o venganza. Cuando llegamos, el edificio gris nos recibió con su fachada implacable. Entramos en la sala de atención, cámaras de seguridad, funcionarios sentados tras escritorios. Me acerqué al mostrador y expliqué mi situación con voz firme, entregando la memoria USB. «Tengo grabaciones y vídeos que muestran una manipulación sistemática de mi persona. Quiero presentar denuncia por violación de mi privacidad y abuso psicológico». La funcionaria asintió y me pidió datos. Mientras rellenaba formularios, mi mente se dispersaba en fragmentos de todo lo vivido, las risas cómplices con Julio en la universidad, las charlas sin filtro con mi prima, la charla de madrugada con mi madre. Me pregunté si todos ellos sabían de mis demonios, si había permitido que mis propios miedos me traicionaran antes de que ellos lo hicieran de verdad. Al salir del ministerio, el sol estaba alto y la ciudad bullía de vida indiferente. Tenía en la mano un comprobante de denuncia, un papel que pesaba tanto como mi corazón. Laura me abrazó en medio de la banqueta, y no pude evitar llorar, liberando un torrente de miedo, alivio y rabia. «Lo lograste», susurró ella. «Ahora puedes sanar». Miré el papel y asentí. Sentí que la carga se aligeraba, aunque sabía que el camino de la recuperación apenas comenzaba. Tenía mi verdad documentada, y con ella, la posibilidad de recomponer los pedazos rotos de mi vida. Entonces, mi teléfono vibró con un mensaje cifrado. «Has dado un paso interesante.
pero aún desconoces muchas reglas. Nos veremos de nuevo, Daniel. El terror recorrió mi espalda, pero esta vez no me paralizó. Respiré hondo, apreté el comprobante en un puño y me giré hacia Laura. Esta guerra no ha terminado. Pero esta vez, estoy listo para pelearla. El comprobante de denuncia quemaba en mi puño como una promesa. Por primera vez en semanas, se filtró una chispa de esperanza entre las grietas de mi confianza maltrecha. Me llamo Daniel, y aquella mañana supe que había movido la primera ficha en un tablero donde cada pieza podía ser mi perdición, o mi salvación. Laura y yo nos sentamos en un café cercano, con tazas de espresso humeante entre las manos. El ruido de la calle era un murmullo lejano. Dentro, todo giraba alrededor de ese mensaje amenazante. Nos veremos de nuevo, Daniel. ¿Quiénes eran nosotros? ¿Qué otras reglas secretas quedaban por descubrir? No podemos bajar la guardia, le dije. Esto va más allá de Julio o del tipo del salón. Hay una red. Ella asintió, sin perder de vista la puerta. Su instinto de protección me daba fuerzas. Juntos éramos el doble de peligrosos que yo solo. Saqué la libreta de Laura y marqué el punto donde la denuncia comenzaba a conectar con los lugares en los que ella había escrito "se queda hasta tarde". Aquellos huecos ahora se llenaban de pistas, llamadas anónimas que yo nunca atendí, correos sin asunto, visitas fugaces de desconocidos. Decidimos que el siguiente paso era recuperar nuestro espacio más íntimo, mi casa. Allí, en el departamento donde empezó todo, podía haber cámaras ocultas, micrófonos o cualquier dispositivo que aún transmitiera nuestras vidas. Volvimos en taxi, sin que el chofer supiera que llevaba a 2 investigadores amateur de una conspiración emocional. Al llegar, noté pequeñas huellas de polvo removido junto a la puerta. Alguien había entrado sin permiso. La cerradura no estaba forzada, pero el pomo tenía restos de un polvo blanco, talco, tal vez, para borrar huellas. Mi estómago se encogió. Hasta mi santuario había sido violado. Laura se quedó afuera y yo entré con cautela. Recorrí cada habitación palpando las paredes, abriendo cajones, buscando objetos fuera de lugar. En la sala, bajo el cojín del sofá, encontré un pequeño transmisor con luces rojas parpadeando. Lo apagué con el pie y lo metí en una bolsa de plástico. En la cocina, un micrófono oculto entre las baldosas del salpicadero, su cable colgando tras el mueble. Lo saqué y lo coloqué junto al transmisor. Mientras inspeccionaba el baño, escuché el sonido de llaves en la cerradura. Laura entró con decisión, y al ver los dispositivos, comprendió de inmediato. Nos siguen escuchando, susurró. Esto no es solo digital, es invasión total. Guardamos los aparatos en una caja y salimos sin prisa, con el corazón encogido. Decidí que la siguiente etapa debía ser proactiva. Usaríamos cámaras caseras para reconfigurar nuestra propia vigilancia y tenderle una trampa a quien nos acechaba. Esa noche, instalé en mi laptop un programa de retransmisión de audio y vídeo, con Laura conectando las cámaras de seguridad del edificio y de su auto. Dejamos todo preparado para transmitir en privado a un grupo pequeño de confianza, mi madre, la prima, y un par de abogados recomendados por la propia fiscalía. La idea era clara: cualquier movimiento en falso se haría público al instante. Alrededor de la medianoche, nos quedamos observando los monitores en la penumbra. El salón de baile, la callejón trasero, mi puerta de entrada, todo en vivo. El silencio era tenso, cada sonido exterior activaba nuestros nervios. A la 1:13 de la madrugada, una silueta familiar emergió en el callejón, bufanda al cuello, gorra baja, Julio, filtrándose para recuperar algo. Le di luz verde al altavoz conectado a la cámara, mi voz resonó fuerte. Julio, sé que nos escuchas. Sal de ahí. Él se detuvo, la espalda tensa. Me sentí traicionado revivir su silueta después de tanto dolor. Pero el plan avanzó. Al ver las cámaras encendidas, giró sobre sus talones y huyó sin pronunciar palabra. Lo tenemos, susurró Laura. Ha vuelto para borrar pruebas. Sin embargo, cuando la fiscalía intentó identificar al sujeto en la grabación, descubrió que el rostro de Julio aparecía borroso por software de encriptación. Alguien había modificado las cámaras originalmente instaladas para él. Maldita sofisticación. Comprendí entonces que el verdadero cerebro de esto no era solo un amigo loco, sino un grupo con recursos, capaz de manipular tecnología antes de mi propio equipo casero. Habíamos subestimado el alcance de sus medios. A las 2:07 de la madrugada, otra figura apareció frente a mi puerta.
Un coche negro, sin placas visibles. Se detuvo y el piloto encendió las luces altas directo hacia mi ventana. Un haz de luz me cegó en el monitor, y un mensaje nuevo parpadeó en mi teléfono. Buen intento, Daniel. Pero solo es cuestión de tiempo antes de que apagues las cámaras. Entonces, te encontraremos en la oscuridad. Hasta pronto. La pantalla se quedó en negro y el coche arrancó, dejándonos con más preguntas que respuestas. Laura deslizó un cable HDMI y nos quedamos en silencio, afrontando el hecho. Esto no era un juego de 2 o 3 personas. Éramos peones en una partida a mayor escala, un mecanismo diseñado para medir nuestra resistencia y nuestra habilidad de adaptación. Me recliné en la silla y miré a Laura con determinación. Último bloque, amiga. Vamos por la verdad completa, cueste lo que cueste. Y supe que, sin importar el precio, no saldría de esta sin enfrentar a quienes me han convertido en su experimento, y sin enfrentar mis propias heridas en el proceso. Entramos en la madrugada decididos a cerrar este capítulo de pesadilla. Me llamo Daniel, y si algo aprendí en todo este infierno de sombras y traiciones es que la verdad no vive aislada, necesita aliadas, estrategia y, sobre todo, coraje para enfrentar el vacío que deja la mentira. Laura y yo nos preparamos para una jugada arriesgada. Convocar en mi departamento a mi madre, a mi prima, a un abogado de confianza y al único tecnólogo honesto que conocíamos, Arturo. La idea era simple pero peligrosa, crear un escenario controlado donde, por fin, obligaríamos al titiritero detrás de todo a presentarse, movido por la arrogancia de creerse intocable. Colocamos micrófonos ocultos, cámaras discretas y altavoces por toda la sala. Invité a todos con una excusa anodina, reunión de cierre de conflicto familiar. A las 8 en punto, entraron uno a uno, mi madre con su ternura implacable, mi prima con su culpa aún fresca, el abogado con seriedad y Arturo con su maletín de cables. Cerré la puerta, respiré hondo y encendí todas las luces para que no hubiera rincones oscuros. Gracias por venir, empecé, con la voz firme aunque el pulso me delatara. Sé que esto suena extraño, pero lo que aquí ocurrió no fue un simple engaño romántico. Fue una invasión de mi vida, y de la suya también, sin que lo supieran. Mi madre me observó con ojos llenos de miedo y cariño, mi prima bajó la mirada, el abogado asintió, tomando nota, Arturo comprobó las conexiones. Esta noche, continué, vamos a revelar al responsable de todo este tormento. Pero lo haremos a nuestra manera, aquí y ahora, en un espacio donde él cree que tiene el control. Deslicé un control remoto hacia Arturo. Con un gesto, él activó las cámaras y los micrófonos. Las pantallas mostraron el salón de baile, el callejón, mi puerta y el interior de mi casa. Las voces de fondo, los pasos grabados, los susurros torcidos de quienes se creían invisibles. Si quieres estar con nosotros, ahora es el momento de presentarte, dije, mientras los monitores parpadeaban en sincronía. Esta es tu última oportunidad antes de terminar todo en manos de la ley y de la opinión pública. El silencio fue absoluto durante un minuto que pareció eterno. El único sonido era el zumbido de los ventiladores y el tic-tac de un reloj enorme en la pared. De pronto, el timbre sonó 3 veces. El corazón me golpeó el pecho. Me puse de pie y caminé hacia la puerta, mientras mi madre y mi prima me seguían, temblorosas pero resueltas. La abrí con mano firme y encontré en el umbral a un hombre con la chaqueta oscura, la gorra y la bufanda, Marcos. Sus ojos eran un pozo de indiferencia. Detrás de él, a media sombra, un segundo hombre soltó la gorra y se acercó, quitándose la bufanda. Era Julio, con el rostro desencajado. Vaya, Daniel, dijo Marcos con una voz sin emoción. Supongo que sabías que vendríamos. Sentí la rabia burbujear, pero la contuve. Miré a la sala, mi madre apretaba la mano de mi prima, el abogado sacudía la cabeza, Arturo ajustaba un micrófono extra. Sí, lo sabía, respondí. Y ahora voy a preguntar de una vez, ¿quién está detrás de todo esto? ¿Solo ustedes dos, o hay más títeres manejando los hilos? Julio me estudió con ojos rojos, como un santo traicionado que se sabe pecador. Dio un paso adelante. No eres el único que dolió, Daniel, dijo con voz entrecortada. Yo también perdí cosas. Marcos me prometió que esto sería solo un experimento inofensivo, y terminé atrapado en una jaula de mentiras. ¿Un experimento? Intervine. Jugaste con mi vida, con la de mi madre y la de mi familia. ¿Cómo justificas eso? Julio bajó la cabeza.
Un silencio incómodo llenó el espacio. Creí que sería solo un reto para medir tu amor y tu resistencia. No pensé que te colapsaría así. Mi madre dio un paso al frente, con la voz quebrada. Jugaste con el corazón de un hombre inocente. Gritó. Con su vida. Marcos resopló. No somos monstruos, somos parte de un grupo que investiga el comportamiento humano. Y tú aceptaste, en una pequeña letra, ser sujeto de estudio cuando descargaste esa app de entretenimiento. Mi estómago se revolvió. Recordé la invitación anónima que vi en mi correo. Participa en nuestro juego de emociones. Lo desestimé. No reparé en los términos y condiciones tras un clic impulsivo. Me engañaron, dije, con voz baja pero firme. Ahora quiero justicia, no experimentos. El abogado se adelantó y mostró una carpeta. De acuerdo con la ley, ustedes violaron la privacidad e incurrieron en abuso psicológico. Hay suficientes pruebas para proceso penal. Marcos intercambió una mirada con Julio. Se hizo un silencio cargado de tensión. ¿Quieren llevar esto a la policía?, preguntó Julio. Adelante. Pero sepan que, si lo hacen, desvelaremos todas las pruebas de tu vida privada que nunca imaginaste compartir. Vi la tentación en los ojos de mi madre, en el temblor de mi prima, en la incertidumbre de Laura, que estaba detrás de mí, apretando mi hombro. Comprendí que, en ese instante, teníamos el control, la verdad total contra el chantaje final. No vamos a retroceder, declaré. Ustedes jugaron con mi alma. Asumirán las consecuencias. Marcos dio un paso atrás. Julio respiró hondo y, con la mirada al suelo, asintió. Entendido, murmuró. Laura se giró hacia mí, sus ojos húmedos de orgullo. Mi madre se secó las lágrimas. Mi prima me abrazó con fuerza. El abogado guardó sus documentos y Arturo apagó las pantallas. El silencio se rompió con mi voz. Que esto sirva de lección, la verdad duele, sí. Pero la mentira mata. Cerré la puerta y los dejé en el umbral, enfrentando su propio juicio. Mientras descolgaba las cámaras y guardaba micrófonos, sentí que el peso de mi pecho se aligeraba por primera vez. Había sido una guerra interminable de espejos rotos y mentiras, pero al final, la honestidad y el coraje habían prevalecido. Me llamo Daniel, y esta es mi historia. Dolió cada palabra, cada traición, cada cámara oculta. Pero sobreviví. Y aunque la cicatriz de este experimento quedará para siempre en mi memoria, ahora puedo respirar, reconstruir mi vida y creer, otra vez, en el valor de la confianza.